Muy buenas tardes amigos de NotiExpress MX y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 12 de octubre del 2023. Como ustedes saben, Hugo López-Gatell está tratando de ser el candidato oficial por parte de Morena para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Resulta que ha hecho entrevistas con varios de estos medios de comunicación a los cuales él se refiere como medios de desinformación, y en esta ocasión se encuentra con René Delgado, este periodista chayotero, conductor de tercer grado, el cual recibe, pues la verdad, una santa tranquiza por parte del doctor Hugo López-Gatell. A usted, en razón de la función que tuvo, hay quienes lo llaman el doctor Bendiciones y hay quien lo llama el doctor Muerte. ¿Polariza usted? Sí, hay minorías en el país que tienen posiciones muy intensas respecto a la transformación y que han visto que la transformación les ha ido restando espacios. En algunos casos es una percepción sin fundamento. Sabemos, por ejemplo, que en esta administración que se logró sacar a 5 millones de personas de la pobreza, al mismo tiempo las ganancias del empresariado mexicano en su conjunto y la bonanza económica para los sectores adinerados ha sido no se me habla tanto. Histórica. Estamos hablando del doctor López-Gatell. Pero regreso al punto. A ver. Cuando yo participé en la encomienda que tuve, no solo por el cargo formal que tuve como subsecretario de Salud Pública y mis responsabilidades legales, sino también por la encomienda específica del presidente, directamente de él, para que yo fungiera como coordinador y como vocero de la respuesta a la pandemia, automáticamente las fuerzas políticas que no quieren la transformación me vieron como el blanco directo con el que podían canalizar sus distintas críticas. Y no olvidar, el trabajo que hicimos antes de la pandemia de COVID incluye políticas públicas que han restringido este problema de la comida chatarra, la bebida chatarra, también el tabaco, que son los enemigos grandes de la salud pública, y eso obviamente en compañías globales muy poderosas levantó una insatisfacción muy grande que se canalizó hacia mí. Usted me está diciendo, son minorías los que me repudian. Numéricamente lo son, 80% apoyar la transformación. Yo hice bien mi trabajo, tiene usted la conciencia tranquila. Bueno, esa pregunta no solo me la han hecho, yo mismo me la hice todos los días durante la pandemia de COVID y me la sigo haciendo todos los días. Es mi costumbre, es mi moral, es mi ética. La reflexión que tenemos es que esto está reconocido por los organismos internacionales de salud. La respuesta ante el COVID que se dio en todas las naciones es muy semejante. Las medidas de salud pública que en su momento había antes de tener vacunas fueron muy semejantes. El confinamiento, las medidas de promoción de la salud, el acceso oportuno a los servicios de salud, etcétera. Con particularidades, en México sostuvimos, y yo sostengo hasta la fecha, que las medidas de prevención no se pueden imponer autoritariamente. Y eso fue parte de la narrativa que estos grupos que tienen intensas antipatías hacia la transformación exigían una actitud autoritaria, como la que se dio en muchas naciones, incluidas las europeas. ¿Usted piensa contar con la simpatía electoral de los capitalinos para gobernarlos? La simpatía es un fenómeno que no se puede parar a la transformación. Y perdón que se lo diga, yo sé que en estos medios suelen querer no pensar en ello. La desigualdad social del país ha sido insultante, monstruosa. A ver, pero estamos hablando pero es que escúcheme lo que digo. Por eso, si usted lo que quiere es reducirme solamente para que yo hable de mí y no hablemos de la realidad, es parte de ese fenómeno. Ustedes quieren desconocer la realidad social. Espero que no sea su caso, porque sería muy lamentable. Usted me está planteando, ¿usted cree que tenga la simpatía? La simpatía la vemos en las calles. Estamos haciendo recorridos de terreno a pie, sin acarreados, sin dinero corporativo, sin manipulación. La gente se vuelca a agradecer, se quieren tomar fotos, es la expresión contemporánea de la simpatía, y no se expresan gracias por lo que hicieron de cuidarnos durante la pandemia, gracias por los 220 millones de vacunas que se aplicaron en tiempo récord, gracias porque le llegó a los desposeídos. Incluso anotan qué hubiera sido de México si los gobiernos anteriores corruptos les hubiera tocado gestionar la pandemia. Entonces, yo la simpatía no es que me la imagine, es que la veo directamente. Ahora, esa simpatía raramente tiene acceso en los medios corporativos que no quieren ver al pueblo y no quieren ver la realidad. Entonces, se leen entre ustedes mismos. Ustedes se leen, se autoexplican, y entonces Reforma le explica a Fórmula, y Fórmula le explica a Televisa, y Televisa a TV Azteca, porque son parte de un mismo circuito que ahí está, con gran poder económico, pero ya no tiene esta presencia en la simpatía popular. Perdón que se lo diga, René. ¿Se expresó usted con libertad? Sí, por supuesto. Sí, no lo interrumpí. Claro, yo le agradezco que me haya recibido en el programa y que me permita decirle eso a su audiencia, que raras veces oye este planteamiento. Pero se expresó con absoluta libertad. Yo espero que sí, pero si tiene otra pregunta... No, lo que quiero es que me responda la original. ¿Usted cree que resulta simpático al electorado de la ciudad? ¿Qué les dice a los familiares de las personas que fallecieron y que acusan negligencia por parte del Estado, donde la política la lleva a usted? ¿Qué les dice? Sí, usted se está refiriendo a una minoría del país que merece... René, lea números. Este es un medio en donde se leen números. La minoría del país que ha enarbolado este discurso, en mucho estimulado, abusando de su dolor, porque perdieron personas heridas, abusando del estado de indefensión que nos causó a todo el mundo, a los 8,000 millones de habitantes del mundo, un agente
minúsculo, un virus, pero que causó un daño impresionante en todo el mundo, ese ha sido explotado sistemáticamente por estos medios. Ustedes no se ofendan, perdón, cuando el presidente les dice medios de manipulación masiva, pero la historia lo ha demostrado. Entonces, este fenómeno, déjeme decirle que científica y técnicamente la propia Organización Mundial de la Salud lo reconoció como un fenómeno que se llama infodemia. Espérame, doctor, yo estoy procurando darle espacio a su dicho, pero también yo le ruego que conteste las preguntas que se le hacen. Así es. ¿Qué le dice Lo que a le digo los familiares de las personas muertas a causa de la pandemia a mí me que gusta, advierten negligencia? Ya le oí su pregunta y se la estoy respondiendo. Lo que le digo es lo que le estoy diciendo a usted, pero se lo puedo decir a esas personas porque yo acostumbro dar la cara, yo acostumbro abrir los brazos y aquí estoy. Yo vengo a estos medios corporativos porque no le tengo miedo a que me hagan preguntas capciosas, mañosas o preparadas. Me impresiona la consistencia de la narrativa en todos los medios corporativos en los que he ido. Me vuelven a decir las frases que armaron al inicio de la pandemia. Lo que les digo es exactamente eso. El fenómeno que todo el mundo conoce y que mayoritariamente el pueblo de México sabe que existió. Una amenaza externa a la humanidad causada por una partícula biológica. Espero que usted tampoco sea de los que creen que fue fabricada en un laboratorio, como decía Donald Trump. Entonces, es un fenómeno natural. Va a seguir habiendo pandemias. Algunas serán tan agresivas como esta, y este fenómeno afecta a toda la humanidad. Ahora hay 3 lecciones técnicamente. A ver, espérame. ¿Me permite que le diga a la audiencia lo que me pidió decir? Pero es que lleva 2 minutos y no le dice nada. Le estoy diciendo esto. Le estoy diciendo que hubo 3 lecciones aprendidas que reconoce la comunidad científica mundial. La primera, la desigualdad social, la injusta distribución de la riqueza, causó la mayor determinación de que a la gente le fuera mal o bien con el COVID. Y eso lo sabe la gente. Lo segundo, el estado de salud de la población mexicana, primer lugar en hipertensión, en diabetes, en obesidad y sobrepeso, por muchos años, producto de la comida chatarra y la bebida chatarra, a la que le pusimos límites y por eso están tan enojados, y por eso nos atacan, pero es una lección aprendida, técnicamente aprendida. Tercero, le voy a decir una que ya sabe, pero también se la digo y le recuerdo a la población. El sistema de salud de México dejó de desarrollarse en los años 80 porque vino la tendencia privatizadora que lo desmanteló, lo descapitalizó. Estamos hablando de una reducción de 40% en el presupuesto del IMSS, 60% en el ISSSTE, se envolvió en corrupción y dejó de ser un sistema útil. En ese contexto recibimos a la pandemia y en ese contexto tratamos a marchas forzadas de expandir la capacidad y logramos expandir 6 veces las camas hospitalarias. Entonces, esas son las lecciones aprendidas. Usted me dice, ¿qué le dice a la población? Esto lo expliqué repetidamente. Bueno, pero la población incluye a los que discrepan. Ojo. No, yo me refería a los familiares de las personas que murieron. A ellos. ¿Usted tiene familiares que murieron? Yo, como todos, yo creo. Yo lo tengo también. ¿Usted estuvo hospitalizado? No. Yo sí. Yo estuve hospitalizado por COVID y la mamá de mi hija, mi compañera de vida, también, al mismo tiempo. Entonces, no lo traten de poner como que es una situación extraña, de que no nos involucramos. Doctor, ojo, usted se dedica a la política, pretende un puesto de elección popular, pero hay veces que la función pública que uno desempeña limita la posibilidad de ser aquello que uno quisiera ser. Si el pueblo considera que yo no soy la persona idónea para encabezar la transformación en la Ciudad de México y eventualmente por el proceso convertirme en alguien que dirija la Ciudad de México, es el pueblo quien lo debe decidir. Pero ahora, lo que es importante es que déjenme más decirle esto, es muy importante que estas minorías, ya sea políticas o los grupos voceros del interés económico, no quieran decidir por el pueblo. Lo que están haciendo, por ejemplo, en los candidatos del interés corporativo, es una decisión de dedazo, a modo. Creo que no se ha comprendido que transformar la ciudad incluye un proceso de democracia, y eso es que el pueblo decida. En el 2021 perdieron prácticamente la mitad de la ciudad. 9 de las alcaldías están en manos de la oposición. Perdieron a las clases medias, agraviaron a las clases medias. Qué importante que lo menciona. ¿Qué les dice? Les digo mucho. ¿Qué les dice? Les digo varias cosas. Lo primero, hicimos un balance juicioso y autocrítico de ese proceso. ¿Hicimos quiénes? Los que participamos en el movimiento de transformación, en los distintos foros y espacios. Y hay lecciones muy útiles. Le voy a decir 2 importantes que seguramente le darán gusto porque es una reflexión autocrítica. La primera, identificamos que efectivamente hubo un alejamiento con respecto al pueblo, sobre todo en el nivel de las alcaldías. Hubo alcaldes o alcaldesas que no rindieron cuentas, que quisieron perpetuar prácticas corporativas de manipulación de la sociedad y que no resolvieron problemas concretos. Una segunda lección autocrítica. Hubo un alejamiento del electorado en el sentido de que el movimiento de transformación, embebido en cuidar al pueblo de la pandemia, no pudo hacer la propaganda política que sí estuvieron haciendo activamente los partidos de la oposición. Pero hay un fenómeno más, que espero usted también lo tome como una lección. Quizá para celebrarlo, la prensa corporativa se encargó de explotar el dolor y la incertidumbre de las personas para crear ese discurso enemigo de la transformación, y eso tuvo un impacto positivo también para ustedes y finalmente llegó a esa dinámica electoral. Hoy pensamos que la sociedad está más serena, la sociedad ha podido reflexionar, la sociedad ya se desprendió de esas manipulaciones y hoy está viendo con mucha precisión quiénes son las alternativas para salir adelante profundizando la transformación. ¿Por qué desprecia tanto a la sociedad, doctor? Ojo, ¿usted dice eso? Yo lo digo. ¿Dónde están sus pruebas? Pues lo que está usted diciendo. Fíjese qué fácil es el discurso construido, René. No, permítame. Dice usted que fueron manipuladas, que fueron de algún modo llevadas por los medios de comunicación. Eso es un profundo desprecio. René, ¿sabe cuánto se invierte en propaganda
al interior de los medios corporativos. Seguramente usted conoce que los medios corporativos, no lo voy a acusar a usted porque no tengo los específicos, pero con los medios corporativos, la sociedad lo sabe, y si no lo sabe lo comento, operan en estas cargadas, se le llama nado sincronizado en el terreno del periodismo. Y lo que hacen es que contratan despachos, los grupos grandes, los grupos corporativos, despachos de opinión política y de opinión pública, siembran narrativas, crean este tipo de apodos, de epítetos, de descalificación, los lanzan y luego se lavan las manos y dicen, uy, están polarizando al país. ¿Usted va a reconciliar a la ciudad? Yo lo que le voy a decir es esto. Es decir, mi convicción, sí, se lo voy a platicar. Mi convicción, que ha sido de siempre, no necesito cambiar. El otro día me decía una periodista muy afamada en un programa, me decía, ¿cómo va a cambiar para que le crean? Lo que le digo es, no me confundan con ustedes. Yo no necesito cambiar para que me crean. Yo necesito seguir siendo quien soy, porque esa es mi palabra honesta. Y en eso está mi convicción de que la sociedad es plural. La sociedad tiene personas pobres que fueron atendidas prioritariamente durante la primera fase de la transformación. Pero también la sociedad tiene una extensa clase media en donde hay el deseo de progresar económica y socialmente a través de la educación, a través de crear un patrimonio honesto. Y cuando uno piensa en un gobierno, es mi convicción, el gobierno debe tratar con justicia a todas y todos, no solo los afines. Los gobiernos son para el conjunto de la sociedad y eso incluye esa vigorosa y honesta clase media, que no es lo mismo que las cúpulas que explotaron al país a partir de la corrupción. Usted parece víctima, doctor. Yo no soy víctima. Yo soy parte de una sociedad que ha vivido 40 años todo ha sido subsumida producto en la corrupción, o la va a negar. Ah, bueno, pero usted trabajó ¿No en el existe la sexenio corrupción? pasado. No, yo no trabajé. ¿Ah, no? Yo era un funcionario público. Digo, si ser un investigador en un Instituto Nacional de Salud es trabajar para un gobierno corrupto, pues nadie podría trabajar en el gobierno mientras gobiernan los corruptos. Pero es que se dan unos baños de pureza a usted, para no generalizar, que verdaderamente ¿Le sorprende. ofende? ¿Usted la corrupción, para usted la corrupción no existe? No, desde luego que me ofende. ¿Existe la corrupción? Claro que existe ¿Existió? la ¿Le corrupción. puede poner nombre y apellido? Existe, sí. A ver, dígame. López-Gatell. Ah, ¿eso es corrupción? Presénteme. Me parece. Presénteme su evidencia, con gusto la escuchamos. Muy bien. Está al aire. Sí, ahí vamos. Vamos a transmitir un pasaje de lo que dijo el doctor López-Gatell allá en el 2020. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. O al revés, como lo dije antes, o al revés. Estamos ya de vuelta con el doctor López-Gatell. ¿Qué dice? Usted dice que es un hombre de ciencia y academia, técnico, pero ve en un virus que el presidente es la fuerza moral, no la fuerza de contagio. ¿Y? ¿Eso es mentira? ¿Qué entendió usted de lo que dije? Bueno, como dice usted, al revés o como lo dije antes. Por eso, ¿qué entendió usted? Que le ganó la ideología. No, pero ¿qué entendió de eso? ¿Por qué sostiene eso? ¿Por qué? Porque cuando usted ve en un hombre, que en este caso es el presidente de la República, que él no es una fuerza de contagio, sino es una fuerza moral, me parece que le gana la ideología y pierde la ciencia. Bien, si me permite y no me interrumpe, trataré de ser breve, le cuento cómo eso es una nueva frase de la propaganda política de estos medios. Lo que usted está pensando, y lo hemos visto en varios de los medios corporativos, escritos o electrónicos, es que yo dije algo que jamás dije, y consiste en lo siguiente. Esto han interpretado como que yo dije que el presidente no se podía contagiar, como si su sistema inmune estuviera moralmente protegido. Eso es absurdo, evidentemente, y por eso jamás lo dije. Lo que sí le puedo decir, porque yo soy epidemiólogo de enfermedades infecciosas y conozco los métodos matemáticos para el estudio de las enfermedades infecciosas, es que hay una condición que se llama fuerza de contagio. No es una frase política, así se llama, fuerza de contagio. Y esta fuerza de contagio, o lambda, como se pone por la letra griega, determina otra variable que se llama R0, que es la tasa o el número básico de reproducción. Es decir, cuántas personas puede contagiar una persona que es infectante durante el tiempo que lo es. Con esas consideraciones técnicas, científicas, que conozco perfectamente, declaré eso y lo sostengo y lo puedo demostrar. A lo que me refiero es, el presidente no es, comparado con cualquier otra persona, por ejemplo, la reportera Dalila Escobar, que hoy trabaja en Proceso y me hizo esa pregunta, no es mucho más efectivo en transmitir. Porque la reportera, o usted, o en su momento yo, o muchas personas, realizamos una gran cantidad de recorridos y de encuentros con otros sujetos. Entonces, lo que distingue ahí es, si el presidente se contagiara, lo cual no quiere decir que sea inmune, no tendría una capacidad suprema de contagiar a otras personas. ¿Y la fuerza moral cómo se La fuerza moral tiene una explicación obvia. Eso no es científico. Eso no es científico. Eso, porque habría de serlo. Eso es una apreciación clarísima de la gran capacidad de convocatoria que tiene el presidente. ¿Sabe por qué? Porque le creen, le creemos. Y eso está basado en un principio que es esa integridad y esa honestidad. Ustedes no lo ven, pero el pueblo lo ve de manera clarísima. Generaliza usted mucho. Déjeme ir a un corte. La verdad, muy buenas las contestaciones, las respuestas que emite el doctor Hugo López-Gatell, quien pone en su lugar a este chayotero. Y ante las preguntas que hacía el periodista René Delgado acerca de cómo lo acepta la gente, la población en la Ciudad de México,
Bueno, pues aquí está parte de la respuesta. Yo celebro que no solamente haya del doctor Gatell, que no haya bardas pintadas, carteles tapizando las calles, sino diálogo. Y eso es lo que uno esperaría de un gobierno de izquierda. Como ciudadanas, ciudadanos, no solo tenemos demandas, tenemos ideas, tenemos propuestas. El tema de la seguridad, con el tema del autocuidado, con el tema de la salud, con el tema... Son pedazos de un rompecabezas, ¿no?, que estamos aquí tratando de armar. Para muchas feministas es importante situarnos, ¿no?, y compartir desde dónde estamos hablando. ¿Y en dónde está nuestra democracia participativa, que tendría que ser no solo ejemplo y poder para cambiar las cosas, sino sería el ejemplo para los jóvenes y para los niños de qué importante es aprender a tomar las decisiones y gobernar desde ahí? La organización nata del pueblo debe cultivarse. Posiblemente una esperanza es que empiecen a converger y empiecen a ejercer esa democracia participativa, ¿no? Les agradezco muchísimo todas las interesantísimas aportaciones, reflexiones, cuestionamientos, y ojalá que podamos mantener en nuestro camino, en la transformación, este tipo de diálogo. Pues ahí lo tienen. Esa es la respuesta, cómo lo están recibiendo al doctor Hugo López Gatell en cada uno de sus eventos y sobre todo dando la cara, como él dice, recorriendo la Ciudad de México. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en uno siguiente. Saludos. Bye bye.